Paz y bien amigos y amigas, amante de las abejas. Quiero agradecerle a todos aquellos que ven los videos que publico, los que le dan like también cuando les gusta algún video, a todos aquellos que se han suscrito. Me alegra mucho pues que bastantes personas acuden a ver este material. Eso pues me motiva para seguir subiendo videos de las experiencias que vivo con las abejas. ¿Y qué estamos viendo ahí? Pues es la división de una colmena. Si se recuerdan en el video 211, pues ahí le sacamos la miel a dos Melipona Becky. Una de ellas estaba lista para poder ser dividida y es lo que vamos a hacer en este video, la división de esa colmena, como también presentarles algo de otra división que hice anteriormente de otra colmena Melipona Becky. Si se fijaron, no nos costó identificar en cuál alza estaba la cámara de cría porque ya lo habíamos visto el día anterior. Así que se levantaron las alzas para que quedara al descubierto la cámara de cría con cría madura. Y esa lo que vamos a hacer es despegarla de ahí donde estaban los potes para esos panales, colocarlos en el fondo de la caja que utilizaremos para la nueva colmena. Ahí el amigo segundo está despegando los tres panales que tiene esa alza. Lo mejor hubiera sido colocar el alza entera en la otra caja, pero las medidas son diferentes. Esta mide 20 por 20 en su interior y la otra mide 17 por 17 centímetros en su interior. Ahí están ya los tres panales colocados en el fondo de la caja y devolvimos el alza a la colmena madre para que ahí coloque nuevas crías. Ahí estamos viendo pues cómo quedó la cría madura en el fondo de lo que será la nueva colmena. Y ahí le colocamos ya el alza de nido y sobre nido en la nueva colmena. Pues ya está hecha la división, salió facilísima. Ahí estamos viendo ya la nueva colmena, las abejitas que están entrando y saliendo a su nueva residencia. Esperamos obtener buenos resultados, ya que no vimos que anduviera plaga por ahí, especialmente de la mosca fóride. Nada más recordarles también que toda labor que hacemos con las abejas es con el objetivo de cuidarlas, de multiplicarlas, y no tanto pues de explotarlas, de saquearlas del bosque, ¿verdad? Lo mejor es dividir las colmenas que nosotros ya tenemos, como también colocar trampas para que las abejas lleguen a ellas. Y si acaso sacamos alguna colmena de su hábitat, que sea porque verdaderamente está en peligro. Digo esto porque hay muchos que son saqueadores de colmenas y las destruyen. Entonces nosotros no debemos de hacer eso. Hay que dejar a las colmenas en su hábitat, colocar trampas y para que lleguen colmenas ahí y de las que ya tenemos, pues multiplicarlas dividiendo las colmenas. La división de la colmena anterior la realicé en Plan de Barrios San Francisco de Opalaca, Intibucá, Honduras, el 19 de mayo de 2022. Y esta otra división que están viendo ahí, la realicé el 29 de marzo acá en Quesaltepeque, Chiquimula, una colmena que es de la señora Mirna Villeda. Ahí le quité la parte superior a la colmena para que quede expuesta la misma para ver la cría como también el alimento que tiene la colmena.
Ahí estamos viendo en la parte de en medio la cámara de cría. Ahí se ve la cría madura, que es la que necesitamos para hacer la división. Y a uno de los extremos, en esa parte que tiene pan de abeja, ahí estamos viendo cámara de cría verde, esta es la cría madura. Y acá estamos viendo la miel que tiene la colmena. La división de esta colmena la estamos haciendo de tronco a tronco. Ahí estoy con la espátula sacando lo que es la cría madura, que como ven no salió complicado debido a que la cría madura está por un lado y está también encima, entonces sale fácil para sacar la cría. Ahí están los tres panales que utilizaremos para hacer la nueva colmena, que ya están siendo colocados en el corcho que será la nueva residencia de la colmena. Esperamos pues obtener buenos resultados de esta división. Y así vemos que quedó la colmena madre. Ahí se ve el vacío de donde sacamos la cría madura y ahí estamos observando lo que es la cría tierna o verde. En cuanto al alimento, no le tocamos nada. Ahí dejamos el pan de abeja como también la miel. Y ahí está pues Mirna Villeda ya tapando ambas colmenas con lodo para que no le entre ninguna plaga. Y acá estamos viendo ya la colmena hija que ha sido colocada donde estaba la colmena madre. Ahí están las abejitas ya llegando a su nueva residencia. Para algunas personas, este corcho o tronco es muy pequeño. Sin embargo, es lo más recomendable para las abejitas debido que cuando los corchos son muy grandes, entonces tienen que trabajar más para poder regular la temperatura en su interior. Y acá estoy colocando la colmena madre en otro lugar distante a donde quedó la colmena hija. Como el tronco pues es un poco grande y pesado, cuesta un poco, pero al final logré colocarla bien. Acá estamos viendo nuevamente la colmena hija. Ahí está la abejita guardiana entrando a las abejas a la nueva residencia. Como se han fijado, pues no es complicado hacer las divisiones de las colmenas y es una manera pues de tener más colmenas en nuestros meliponarios. Bueno amigos y amigas, cuidemos las abejas que ellas son nuestra vida. Bendiciones.